El efecto dominó. Como el adiós de Colapinto Alpine desencadena una revolución silenciosa en la F1. Lo que nadie se atreve a decir en voz alta ya es un grito en el paddock. Gritando de terror. Bienvenidos, una vez más, a su fuente de confianza donde las historias que remecen los cimientos del automovilismo encuentran su voz. Después de seguir paso a paso la épica saga de Franco Colapinto, desde su valiente no a un gigante hasta su destino en 2026, llegamos al punto de la conclusión definitiva. Ya no se trata solo de un cambio de equipo, sino de un verdadero tsunami de transformación que él mismo ha provocado. Hemos desmenuzado cada detalle, su decisión forjada en silencio, la brutal respuesta del equipo rechazado, su inquebrantable foco y la revelación de su nuevo hogar. Pero lo que queda por analizar es el impacto duradero de su legado, la forma en que este joven argentino, con su sola convicción, ha obligado a todo un deporte a mirarse al espejo. Prepárense, porque esto es más que una noticia. Es la crónica de cómo un acto de coraje puede cambiar las reglas del juego para siempre. La victoria de la dignidad. El legado imborrable de Colapinto. Franco Colapinto, el piloto que siempre prefirió que su trabajo hablara por él, ha demostrado que el silencio también puede ser el catalizador de la mayor transformación. Su partida de Alpine, que para muchos fue una sorpresa, era en realidad el epílogo de meses de contradicciones y un deseo cada vez más intenso de independencia. Su no inicial a una oferta de oro, aparentemente un acto de arrogancia para algunos, se reveló como una declaración de principios inquebrantable. Él no se dejó seducir por el brillo superficial, percibió las dobleces, el intento de control, la intención de diluir su esencia y su libertad en una estructura que, sentía, no valoraba su dignidad por encima de todo. La campaña de desprestigio que siguió, con silencios estratégicos, cancelaciones inexplicables y narrativas que intentaban pintar un cuadro de un piloto difícil, solo sirvió para cimentar su imagen. Fue la reacción del público, de su fiel legión de fanáticos en Argentina y el resto del mundo, la que actuó como su más firme escudo. La gente vio a través de la manipulación, entendiendo que el silencio de Franco, lejos de ser debilidad, era su más poderosa declaración. Muchos aseguran que la gente se cansó de los manejos turbios y Franco es el aire fresco que la F1 necesitaba, se comenta en cada rincón del paddock. Su entereza frente a la adversidad, su capacidad de mantenerse enfocado en su crecimiento y su negativa a ser parte de un juego que no le sentía auténtico, lo transformaron de una promesa en un verdadero símbolo cultural de integridad y autonomía. El remesón irreversible. Alpine en la mira del mundo. El impacto de la decisión de Colapinto y la forma en que el equipo rechazado manejó la situación ha resonado mucho más allá de las oficinas corporativas. La grieta que Franco abrió en el sistema de la Fórmula 1 se ha vuelto un abismo para Alpine. La imagen de la escudería, antes intacha, ahora está bajo una lupa crítica constante. La prensa, los patrocinadores y la opinión pública exigen transparencia, cuestionando las prácticas internas y la cultura de control que Colapinto tan sutilmente expuso con su partida. El silencio prolongado de Alpine, la falta de una respuesta contundente y la ausencia de pruebas que desmientan la narrativa de Franco, han sido interpretados por muchos como una confirmación tácita. Esto ha generado un costo reputacional que podría ser irreparable, afectando futuras negociaciones con pilotos y, crucialmente, con los patrocinadores. Se rumorea que la confianza de algunas marcas ya no es la misma, y el factor económico, vital para cualquier equipo, podría verse seriamente afectado. La pérdida de Colapinto no fue solo la de un piloto, fue la pérdida de la narrativa y la moral de un equipo que se creía intocable, sentencian los analistas. El tiempo dirá cuán profunda es esta herida. El nuevo Amasa. Construyendo un futuro basado en la confianza. En el otro extremo de esta historia, el nuevo equipo de Colapinto representa la contraparte ideal. Lejos de ofrecer solo un asiento, le han brindado lo que Alpine no pudo: pertenencia, voz y confianza. Franco no será una pieza más del engranaje, será el eje, el centro de una nueva visión. Este proyecto, aún rodeado de cierto secretismo, apuesta por la colaboración, por una cultura interna que premia la evolución personal por encima de las jerarquías tradicionales. El detalle de que su voz importara desde la primera reunión, de que no tuviera que ganarse cada centímetro con sudor invisible, ha sido la clave de su entusiasmo renovado. Este movimiento no es solo una transición de colores, es un cambio de filosofía. Para Colapinto, representa un renacer, la oportunidad de construir en lugar de resistir, de liderar en lugar de ser dirigido. Y esa diferencia, aunque no se vea desde afuera, lo cambia todo. La forma en que este nuevo equipo se ha reestructurado en torno a su estilo de trabajo y su visión, habla de un compromiso genuino. La era Colapinto no es solo una frase, es una realidad que promete desafiar el modelo establecido. Si te emociona ver a un piloto construyendo su destino, déjale un like a este video y contanos en los comentarios. ¿Qué esperas de Franco en este nuevo equipo para 2026? La semilla del cambio.
una F1 más humana y auténtica. La historia de Franco Colapinto ha trascendido las estadísticas y los contratos. Se ha convertido en un catalizador de cambios, obligando a toda la Fórmula 1 a reflexionar sobre su propia esencia. ¿Hasta qué punto el control de los equipos sobre los pilotos es ético? ¿Deberían los talentos jóvenes sacrificar su identidad y principios por una oportunidad? ¿O es hora de que se les respete como profesionales con voz propia? Estas preguntas, antes susurradas, ahora resuenan en cada rincón del paddock. Franco, sin buscar ser un mártir ni un héroe, ha demostrado que se puede ser fiel a los principios y aún así llegar lejos. Su figura resuena hoy como un modelo para las futuras generaciones de pilotos, un faro de que el éxito verdadero no siempre reside en la obediencia ciega, sino en la valentía de defender lo que uno cree. La dignidad intacta de Colapinto es, quizás, el mayor trofeo de esta saga. Él nos ha recordado que a veces, para cambiarlo todo, solo hace falta que uno se atreva. Entonces, este adiós de Colapinto marcará un antes y un después definitivo en cómo los pilotos negocian su futuro y cómo los equipos gestionan el talento. ¿Veremos una Fórmula 1 más humana, más auténtica, gracias a la audacia de este joven argentino? La comunidad ya eligió su bando en esta historia, y vos, ¿de qué lado estás? Y así cerramos la épica saga de Franco Colapinto, un capítulo que quedará grabado en la historia de la Fórmula 1. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni una sola noticia que desafíe el status quo del automovilismo, déjale un like si esta historia te emocionó y te hizo pensar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo un solo piloto puede inspirar una revolución. Tu apoyo es fundamental en esta carrera por la verdad. Torretas de policía, Colapinto, el arquitecto de su destino. El adiós a Alpine fue solo el principio. La revolución silenciosa que está cambiando la F1 desde adentro. Gritando de terror. Bienvenidos, una vez más, a su canal de confianza, donde desentrañamos las historias que definen el futuro de la Fórmula 1. Si creyeron que el anuncio del destino de Franco Colapinto para 2026 fue el final de la historia, prepárense para la verdadera revelación. Lo que parecía una simple transferencia es, en realidad, el epicentro de un terremoto que está redefiniendo las relaciones de poder en el paddock. El adiós a Alpine no fue solo una despedida, fue la declaración de intenciones más potente de un piloto en años. Hemos analizado el momento cumbre de su decisión y el destino que lo espera. Ahora, profundicemos en cómo este movimiento, forjado en el silencio de su convicción, ha desnudado las fisuras de un gigante y está sentando un precedente que nadie, en la élite de la F1, podrá ignorar. Agárrense, que esto es mucho más que una transferencia. Es una lección de autonomía y liderazgo. El largo adiós Alpine. La cocina de una decisión madura. Franco Colapinto siempre fue de perfil bajo, discreto, reservado, centrado. Mientras muchos levantaban la voz para hacerse notar, él prefería dejar que su trabajo hablara. Pero ese silencio que lo acompañó durante tanto tiempo terminó convirtiéndose en el espacio donde creció su mayor transformación. A lo largo de meses de tensión interna, observaciones sutiles y conversaciones a puerta cerrada, Colapinto fue construyendo, ladrillo por ladrillo, una decisión que lo cambiaría todo: abandonar Alpine. La noticia, inesperada para muchos, era en realidad el punto final de un camino personal lleno de contradicciones, expectativas rotas y un deseo cada vez más intenso de independencia. El anuncio no llegó con escándalos, no hubo reproches ni acusaciones. Solo una afirmación firme, clara, sin titubeos. Colapinto abandonaba Alpine. Pero más que una salida, lo que detonó la conmoción fue lo que vino después, porque Franco no se marchaba sin rumbo. Ya tenía destino, ya tenía equipo, ya tenía plan. Y ese plan incluía un nombre que nadie vio venir. Un nuevo equipo para 2026, una nueva era forjada en silencio pero con una convicción que aplastaba cualquier duda. En un entorno donde las decisiones suelen venir desde arriba, Colapinto había tomado la suya desde adentro, con el corazón, con la cabeza y con una valentía que pocos tienen cuando hay tanto en juego. Las reacciones no se hicieron esperar. En Alpine, algunos sintieron la salida como una traición, otros como una liberación. Lo cierto es que Colapinto ya no se sentía parte de esa estructura. Había momentos en los que su voz no se escuchaba, en los que las decisiones se tomaban sin él, en los que debía demostrar más que el resto simplemente por no formar parte del círculo más íntimo de poder. Con el tiempo, esa sensación fue haciéndose más profunda, más pesada, hasta que se volvió imposible de ignorar. Ya no se trataba de agradecimientos ni de contratos, se trataba de dignidad, de encontrar un espacio donde su talento no tuviera que pedir permiso para crecer. Si sentís que Colapinto rompió el molde, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que hay demasiados techos invisibles en la F1? La dignidad no se mendiga. El silencio estratégico de Franco. Durante mucho tiempo, Franco aguantó, calló, trabajó con el doble de intensidad.
Respondía con resultados a las dudas, con profesionalismo a los cuestionamientos, con serenidad a las presiones. Pero dentro suyo ya germinaba algo distinto, una certeza que le empujaba hacia adelante. No podía seguir donde no se sentía valorado, no podía seguir esperando que el respeto llegara con el tiempo, porque el respeto no se mendiga, se ejerce. Por eso, su decisión no fue impulsiva, fue profundamente meditada, y cuando llegó el momento, no dudó. Dio el paso. El nuevo equipo, aunque todavía rodeado de secretismo, representa mucho más que un cambio de colores, es un cambio de filosofía. Allí, Franco no será una pieza más del engranaje, será el eje, el centro, el protagonista de una nueva visión. Le ofrecieron lo que Alpine nunca pudo construir desde él. Escucharlo, confiar sin condicionar, darle herramientas no excusas. Y eso, para un piloto que ha luchado durante años por tener un espacio real, es una oportunidad irrepetible. El nuevo proyecto no solo le ofreció un lugar, le ofreció pertenencia, y esa diferencia, aunque no se vea desde afuera, lo cambia todo. En el entorno más cercano de Colapinto, la noticia fue recibida con una mezcla de alivio y entusiasmo, porque quienes lo conocen bien sabían que algo no encajaba en Alpine. Había señales, gestos que no se pueden disimular, y aunque él siempre mantuvo la compostura, los que compartieron su día a día sabían que estaba forzando algo que ya no era natural. Ahora, en cambio, lo veían distinto, liviano, con los ojos encendidos de nuevo, con hambre de futuro, como si por fin el camino que él deseaba fuera también el que estaba frente a él. Desde Alpine, las palabras fueron medidas, no querían alimentar más el fuego. Pero no hacía falta. El silencio, otra vez, decía más que cualquier comunicado. Porque cuando alguien como Colapinto decide irse, no lo hace por capricho, lo hace porque todo lo que intentó dentro ya no alcanzaba. Y ese mensaje, aunque no se diga con palabras, es un golpe, un recordatorio de que el talento no se retiene a la fuerza, que si no se lo cuida, se va. Y cuando se va, no vuelve. Las fisuras invisibles. La fachada rota de Alpine. Para el público, la noticia fue una sorpresa. Muchos lo veían cómodo, integrado, comprometido. Pero eso es lo que se ve desde lejos. Lo que no se ve es lo que pasa puertas adentro. Las reuniones tensas, las decisiones unilaterales, las oportunidades negadas, los techos invisibles. Todo eso fue acumulando peso en su espalda hasta que decidió que ya no iba a cargarlo más. Y con una madurez admirable, decidió escribir su propio capítulo. Lejos de Alpine, cerca de sí mismo. Desde fuera, todo parecía encajar. Una estructura estable, un piloto joven y prometedor, un ambiente profesional. Alpine proyectaba normalidad. Pero quienes sabían leer entre líneas detectaban fisuras, miradas evitadas, reuniones donde la voz de Franco no tenía el mismo peso que la de otros, decisiones técnicas tomadas sin su participación, instrucciones que llegaban desde arriba sin dejar espacio al criterio del piloto. Todo eso no salía en cámara, pero se sentía, se acumulaba como una tensión invisible que poco a poco erosionaba la confianza. Y aunque Colapinto nunca rompió con el discurso oficial, sus silencios ya empezaban a decirlo todo. El primer gran indicio fue su cambio de actitud. Franco, siempre comprometido y proactivo, comenzó a marcar distancia. No de forma grosera ni desafiante, sino con una frialdad estratégica. Respondía cuando tenía que hacerlo, cumplía con lo esperado, pero no regalaba entusiasmo. En su mirada ya no había expectativa, solo cumplimiento. Estaba ahí, pero su mente ya se movía hacia otra parte. Esa transformación, que algunos dentro del equipo ignoraron por conveniencia, era en realidad el principio del final. Porque cuando un piloto deja de sentirse parte, es cuestión de tiempo hasta que tome la salida. Briatore, aún sin declarar públicamente, comenzó a mover sus fichas. Sabía que su imagen quedaría tocada por la salida del piloto. Intentó culpar al entorno de Franco, insinuar que había influencias externas, que su juventud lo hacía vulnerable a los cantos de sirena. Pero nadie compró ese discurso. Porque todos sabían que Franco no actuaba por capricho. Era metódico, analítico, calculador. Y si había tomado esta decisión, era porque los argumentos eran sólidos. No se trataba de emociones, se trataba de una lectura clara del lugar que ocupaba y del lugar que quería ocupar. El nuevo equipo, aún en silencio, comenzaba a preparar el terreno. No necesitaban hacer ruido. Ya lo estaban haciendo con su sola presencia. Los movimientos internos apuntaban a reestructurar roles, liberar espacio, rediseñar metodologías. Estaban trazando una estrategia centrada en Colapinto, y eso para él era todo lo que había estado esperando. Ser parte de un proyecto donde no debía ganarse el respeto todos los días, donde ya se lo reconocía de base, donde podía construir en lugar de resistir. El arquitecto de un nuevo capítulo. Liderazgo desde el silencio. El círculo íntimo de Franco era un remanso en medio de la tormenta mediática.
Pocas palabras, mucho foco. Sabían que los próximos pasos serían claves, que debían moverse con precisión quirúrgica, sin confrontaciones innecesarias, sin gestos triunfalistas. Solo firmeza, solo verdad. Porque no se trataba de aplastar a nadie, se trataba de defender lo propio, de avanzar con dignidad, de demostrar que hay otra forma de tomar decisiones en este mundo, con inteligencia emocional, con estrategia y sobre todo, con convicción. El anuncio, aunque previsto, cayó como una bomba. Las redes estallaron, los seguidores se dividieron, algunos lo felicitaban, otros lo criticaban. Pero en el fondo, todos sabían que algo importante acababa de pasar. Porque no todos los días un piloto joven toma las riendas de su carrera con semejante claridad, y menos en un entorno donde el poder acostumbra a decidir por voz. Colapinto había roto ese molde, y con eso no solo marcaba su camino, marcaba también un precedente para todos los que vienen detrás. Y mientras las repercusiones crecían, él seguía trabajando en silencio, porque aunque el mundo hablara de él, Franco Colapinto ya estaba enfocado en lo que viene, en lo que construyó, en lo que eligió. Porque ahora, más que nunca, su historia ya no depende de nadie más. La transición hacia el nuevo equipo no se dio de forma inmediata, pero desde el momento en que Colapinto firmó su compromiso, todo empezó a cambiar. Ya no era simplemente una promesa en el paddock, ahora era una apuesta a futuro con nombre y apellido. El equipo que lo había convencido no solo le ofrecía un asiento, sino una visión, un espacio donde podía desarrollarse sin tener que pedir permiso, donde no debía ganarse cada centímetro con sudor invisible. Allí, su nombre no era una ficha en un tablero, era el centro de una estrategia que apostaba por él como piedra angular de una reconstrucción ambiciosa. La primera reunión entre Colapinto y los líderes del proyecto fue más que una bienvenida, fue una declaración de intenciones. Le explicaron su rol con claridad, le mostraron cómo pensaban moldear el futuro, y sobre todo, le preguntaron su opinión. Ese detalle, que parecería menor, fue determinante. Porque después de tanto tiempo siendo dirigido, Franco por fin sentía que su voz importaba, que no solo venía a ocupar un lugar, sino a construirlo con sus ideas, su experiencia y su forma de entender la competencia. El efecto Colapinto. Revolución en el paddock y más allá. A medida que pasaban los días, el nuevo entorno se revelaba como una bocanada de aire fresco, técnicos con mentalidad abierta, directivos con paciencia estratégica y, sobre todo, una cultura interna que premiaba la evolución personal por encima de las jerarquías tradicionales. No se trataba de imponer, sino de colaborar, de crecer en conjunto. Y eso, para un piloto joven con mentalidad firme como Franco, era la mejor plataforma posible. Ya no se sentía observado, se sentía acompañado, y esa diferencia lo potenciaba. Mientras tanto, del otro lado, Alpine intentaba mantener la fachada de estabilidad, pero puertas adentro, la salida de Colapinto había dejado una herida profunda. No solo porque perdían a un piloto prometedor, sino porque el gesto en sí los dejaba expuestos. Mostraba que no todos estaban dispuestos a acatar las reglas sin cuestionarlas, que no todo talento puede ser moldeado sin límites. La figura de Franco empezaba a adquirir un aura que trascendía lo deportivo, se convertía en símbolo, en ejemplo. Y eso incomodaba. Los medios continuaban desmenuzando cada movimiento, desde detalles del nuevo contrato hasta especulaciones sobre posibles cláusulas secretas. Pero lo que realmente generaba revuelo no era lo económico, era lo simbólico. El hecho de que un piloto tomara el control total de su narrativa, que abandonara un equipo histórico sin resentimientos pero con determinación, y que además lo hiciera para sumarse a un proyecto aún en crecimiento, era una combinación que despertaba admiración y polémica a partes iguales. El equipo nuevo, por su parte, comenzaba a reorganizarse. No iban a recibir a Colapinto como una simple incorporación. Estaban preparando una estructura que lo hiciera sentir desde el primer momento que era parte esencial. Nuevos ingenieros, cambios en el enfoque técnico, una comunicación más directa. Todo giraba en torno a una idea, construir con él, no alrededor de él. Eso marcaba la diferencia con lo que vivió en Alpine. Allí era el último en enterarse, aquí sería el primero en proponer. Colapinto, lejos de distraerse con la atención mediática, se centraba en absorber cada aspecto de su nueva realidad. Analizaba informes, pedía datos, interactuaba con cada integrante del nuevo entorno como si llevara años allí. Porque entendía que el cambio no solo era simbólico, era práctico, y si quería que funcionara, debía involucrarse desde el primer minuto. Ya no bastaba con tener talento, ahora tenía que liderar, y esa transición lo entusiasmaba más de lo que jamás había imaginado. Las redes sociales explotaban. El fandom, dividido al principio, comenzaba a alinearse con su nueva etapa. Las muestras de apoyo crecían, los videos con sus declaraciones circulaban por todos lados, y la figura de Franco Colapinto empezaba a expandirse más allá del círculo habitual de seguidores. Ahora era visto como un referente,
Como el joven que se plantó, dijo basta y eligió su propio rumbo, un gesto que en un mundo lleno de presiones y contratos parecía impensado. La revolución en marcha, cambiando el tablero de la F1. En el centro de todo, Franco mantenía la misma calma que lo caracterizó siempre. No buscaba aplausos ni revancha, solo quería hacer lo que ama, pero en el lugar correcto, con las personas adecuadas, en un ambiente que le empuje hacia adelante, no que lo limite. Por eso, cada paso que daba estaba lleno de intención. No se trataba de velocidad, se trataba de claridad, y la tenía. Este nuevo comienzo no era solo una oportunidad, era un renacer, y Franco Colapinto estaba listo para demostrar que cuando uno elige desde la convicción, el camino puede ser tan poderoso como el destino mismo. Desde que Colapinto firmó su futuro con el nuevo equipo, algo cambió en la forma en que el PADEC lo miraba. Antes lo veían como uno más, talento joven, sí, proyección también, pero uno entre tantos. Ahora ya no. Ahora lo observaban como el piloto que se atrevió a hacer lo que muchos pensaron pero nunca hicieron. El que rompió con lo establecido sin escándalos, sin reproches, sin victimismo, el que eligió. Y cuando alguien se convierte en símbolo de libertad en un entorno de control, no hay marcha atrás, su presencia lo transforma todo. El nuevo equipo, lejos de tomarse su llegada como algo protocolar, comenzó a reestructurarse con velocidad. Las reuniones internas ya giraban en torno a su estilo de trabajo, a su sensibilidad al volante, a su enfoque metódico. No era solo adaptar un asiento a su medida, era reconfigurar una mentalidad. Los técnicos empezaban a hablar de la era Colapinto como algo real, tangible. Se planificaban inversiones, se analizaban simulaciones, y cada departamento comenzaba a ajustar su ritmo a la manera de pensar del piloto argentino. Por primera vez, Franco no era quien debía adaptarse, era el entorno el que se ajustaba a él. Dentro del equipo, el respeto se ganó rápido. No con palabras grandes ni exigencias fuera de lugar. Se lo ganó con algo más poderoso, coherencia. Franco llegaba a tiempo, preguntaba con inteligencia, proponía sin imponer, escuchaba, sumaba y sobre todo, demostraba una serenidad que muchos pilotos, incluso con más años de experiencia, no podían sostener. Esa madurez sorprendía, no por la edad, sino por la claridad, porque entendía dónde estaba y lo que representaba. No era solo una apuesta de futuro, ya era presente. Mientras tanto, Alpine intentaba recomponerse tras la salida de Colapinto. Comenzaron los movimientos de emergencia, se activaron contactos, se revisaron hojas de rendimiento y se convocaron nombres que habían estado en la órbita del equipo pero que nunca habían pasado de la categoría de opción. Pero nada encajaba del todo, porque el vacío que dejaba Franco no era solo de talento, era de proyección, de liderazgo, de potencial que, al irse, dejaba en evidencia todo lo que el equipo no supo aprovechar a tiempo. Briatore, al ver que la historia se le escurría entre los dedos, comenzó a hacer lo que mejor sabe, jugar en las sombras. Intentó filtrar versiones que ponían en duda las verdaderas razones de la salida. Habló de cifras, de influencias externas, de decisiones prematuras. Pero el efecto fue el contrario al que esperaba. El público, lejos de sumarse a esa narrativa, reforzó su apoyo a Franco. Porque la gente ya no quería escuchar excusas, quería ver cambios, y el único que había tenido el valor de provocarlos era el argentino. Los periodistas especializados empezaron a analizar el impacto del fichaje como un punto de inflexión, no solo por lo que Colapinto podía hacer en pista sino por lo que su figura representaba. Un piloto que rompe con la narrativa del agradecido eterno, que cuestiona estructuras con elegancia, que prioriza su bienestar competitivo por encima del discurso corporativo. Eso no se ve todos los días, y quienes tienen memoria lo saben. Los grandes nombres del pasado también empezaron así, diciendo no cuando todos esperaban que dijeran sí. El nuevo equipo lo entendió. No era solo una incorporación, era una declaración. Y como tal, comenzaron a preparar su llegada con la seriedad que merecía. Nada de improvisaciones, nada de promesas vacías. Se pusieron a trabajar, y Franco, que nunca quiso coronas antes de tiempo, simplemente se sumó al movimiento con la misma ética que lo llevó hasta allí. En silencio, con trabajo y sobre todo, con objetivos claros. No venía a figurar, venía a construir. En paralelo, el resto de los equipos comenzó a mirar con más atención. Porque cuando un piloto como Colapinto toma una decisión de ese calibre, todos revisan sus cartas. Todos se preguntan qué se están perdiendo, qué señales no leyeron a tiempo, que otro joven está a punto de seguir ese camino. Y ahí está el verdadero impacto, porque no solo mueve su propia carrera, sino que sacude el equilibrio general, hace que otros equipos aceleren, que otras jóvenes promesas se animen. Se convierte, sin buscarlo, en un catalizador de cambios. Y mientras todo eso pasa, Colapinto sigue igual, trabajando, aprendiendo, proyectando. Sin alardes, sin mensajes grandilocuentes. Solo con la mirada fija en lo que viene.
Porque lo más fuerte no es lo que dice, es lo que representa. Un nuevo capítulo, una forma distinta de avanzar. Y ahora, con el respaldo de un equipo que cree en él, está listo para dar ese salto. Porque a veces, para cambiarlo todo, solo hace falta que uno se atreva. Entonces, el adiós de Colapinto marcará el fin de una era de control y el inicio de una Fórmula 1 donde la voz del piloto tiene un peso inédito, ¿o es solo el comienzo de una batalla más grande por la autonomía en el deporte? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? Hemos llegado al final de esta monumental historia que seguirá resonando en el paddock por años. La valentía de Franco Colapinto no es solo una anécdota, es una lección para todos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de cómo la F1 sigue evolucionando, déjale un like si esta noticia te impactó y te dio que pensar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo un piloto puede ser el arquitecto de su propio destino y el catalizador de un cambio profundo. Tu apoyo es clave en esta apasionante carrera hacia el futuro. El efecto Colapinto se expandió. Su adiós Alpine es la semilla de una F1 distinta. La historia definitiva de cómo la integridad cambió todo. Gritando de terror. Bienvenidos, fanáticos de la velocidad y la verdad sin filtros. Si creyeron que la historia de Franco Colapinto había alcanzado su punto máximo, prepárense para la parte 3 que lo cambiará todo. Hemos navegado por su valiente decisión de dejar Alpine, la cruda realidad de la respuesta y el amanecer de su nuevo destino para 2026. Pero lo que estamos a punto de desentrañar es el legado invisible, la onda expansiva de su coraje que ya está remodelando las entrañas de la Fórmula 1. Esto no es solo una crónica, es la disección de cómo un acto de coherencia personal puede detonar una conversación global sobre poder, respeto y el verdadero valor de un piloto. Abróchense los cinturones, porque la F1 ya no será la misma. La resistencia silenciosa. El camino hasta la ruptura con Alpine. Franco Colapinto, siempre de perfil bajo, convirtió su discreción en su mayor fortaleza. Mientras el paddock burbujeaba con rumores y expectativas desmedidas, él cultivaba en silencio una profunda verdad interna. Su tiempo en Alpine, que desde afuera parecía una plataforma dorada, se fue revelando para él como una jaula sutil. No eran gritos ni confrontaciones, eran los silencios del equipo a sus ideas, las miradas evitadas en reuniones clave y las decisiones unilaterales que lo relegaban a un papel de mero ejecutor. Estas fisuras invisibles, no expuestas en cámaras, se acumulaban como un peso sobre sus hombros. La tensión interna escaló. Él sentía que su talento, su voz, su visión, no tenían el espacio que merecían. No se trataba de ingratitud, se trataba de una búsqueda de dignidad. El respeto no se mendiga, se ejerce. Esa frase, aunque no pronunciada en voz alta, se convirtió en su mantra interno. Este proceso lo llevó a una madurez acelerada, a una certeza inquebrantable. Su lugar no estaba allí. La decisión de abandonar Alpine no fue impulsiva, fue el resultado de una meticulosa evaluación, de una convicción forjada en la decepción y el deseo de independencia. Era el paso más audaz de su carrera, una declaración de principios que resonaría mucho más allá de los circuitos. El nuevo modelo de confianza. La filosofía que atrajo a Colapinto. Lo que atrajo a Franco al nuevo equipo para 2026 no fue solo un asiento a la parrilla, sino una filosofía radicalmente diferente. Este equipo, aún envuelto en cierto secretismo, le ofreció algo que Alpine, con toda su historia, no pudo: pertenencia y un rol central. Aquí, Colapinto no sería una pieza más en un engranaje prefabricado, sino el arquitecto, el eje fundamental de un nuevo proyecto. Le prometieron escuchar, confiar sin condicionar y ofrecer herramientas, no excusas. Este enfoque contrastaba directamente con sus experiencias previas. Muchos en el paddock susurran que este nuevo equipo entendió lo que Alpine nunca quiso ver, que el talento de verdad necesita ser co-creador, no solo un activo, se comenta. Para Franco, que había luchado por ser escuchado, esta oportunidad de construir en lugar de resistir era invaluable. Las primeras reuniones no fueron protocolares, fueron declaraciones de intenciones. Le consultaron su opinión, le mostraron cómo planeaban moldear el futuro, y sobre todo, lo hicieron sentir que su voz importaba. Esta diferencia, sutil para el ojo externo, era el cimiento de una nueva era para él y, potencialmente, para el deporte. La reacción sistémica. Un terremoto con epicentro inesperado. La noticia del adiós de Colapinto y su sorprendente destino no solo impactó a Alpine, generó un verdadero remesón en todo el paddock. Otros equipos comenzaron a mirar con recelo sus propias estructuras internas. ¿Cuántos talentos como Franco se sentían invisibles o no valorados? La decisión de Colapinto actuó como un catalizador, forzando una revisión profunda de cómo se gestiona y se retiene el talento en la élite del automovilismo. Alpine, por su parte, intentó mantener la fachada de estabilidad, pero el vacío que dejó Franco no era solo de talento,
era de proyección, de un liderazgo silencioso que evidenció todo lo que el equipo no supo aprovechar. La reacción de Briatore, intentando manipular la narrativa y culpar a influencias externas o a la juventud de Franco, fue un intento desesperado por controlar un relato que ya se les había escapado. Pero el público no compró el discurso. La gente, sedienta de autenticidad, se puso del lado del piloto, reforzando la idea de que la coherencia personal vale más que cualquier comunicado de prensa. Los periodistas especializados no tardaron en analizar este movimiento como un punto de inflexión. No se trataba solo de un fichaje, sino de la emergencia de un piloto que rompe con la narrativa del agradecido eterno, que cuestiona las estructuras con elegancia y que prioriza su bienestar competitivo por encima del discurso corporativo. Este efecto Colapinto empezó a notarse en conversaciones entre managers y en las aspiraciones de jóvenes promesas. La idea de que hay otra forma de hacer las cosas en la F1 estaba echando raíces. El liderazgo silencioso. Un ejemplo que trasciende el deporte. Franco Colapinto, lejos de distraerse con la atención mediática o de caer en la autocomplacencia, se mantuvo inquebrantable. Su foco sigue siendo el trabajo, el aprendizaje y la proyección. No busca alardes ni mensajes grandilocuentes, simplemente se dedica a construir su futuro, con la misma ética que lo trajo hasta aquí. Su madurez asombra. No solo está listo para competir, sino para liderar, para ser el pivote de un proyecto que cree en él. Su historia, la del joven que se atrevió a decir no a un gigante y a construir su propio camino, trasciende el automovilismo. Se ha convertido en un ejemplo de autonomía, integridad y valentía en un mundo donde las presiones son constantes. Nos enseña que la verdadera victoria no siempre está en el podio, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. La era Colapinto no es solo un rumor. Es una realidad que promete una Fórmula 1 donde la voz de los pilotos, su bienestar y su desarrollo integral, tengan un peso inédito. Entonces, este adiós de Colapinto no es solo el fin de un capítulo, sino el comienzo de una F1 más transparente y centrada en el valor humano. ¿Será su decisión el faro que guía a las próximas generaciones de talentos? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta histórica transformación? Hemos llegado al final de esta monumental historia que seguirá resonando en el paddock por años. La valentía de Franco Colapinto no es solo una anécdota, es una lección para todos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de cómo la F1 sigue evolucionando, déjale un like si esta noticia te impactó y te dio que pensar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo un piloto puede ser el arquitecto de su propio destino y el catalizador de un cambio profundo. Tu apoyo es clave en esta apasionante carrera hacia el futuro.